Se acerca la hora de mi muerte. He peleado buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida, que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan que Él vuelva. Y ahora sí, en mi primera defensa. Ahora versículo 16. En mi primera defensa ante las autoridades nadie me ayudó, todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. Me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Y así el Señor me libró de la boca del león y me librará de todo mal y me guardará para su reino celestial. Gloria a Él para siempre. Así sea. Estas son palabras del Señor. Demos gracias a Dios. Y vamos a buscar el Salmo 84, que vamos a decir juntos antes de escuchar el Evangelio. Salmo 84 en el libro rojo, página 570. 570. O podemos hacerlo antifonalmente. Ustedes, nosotros con los versículos impares, ustedes con los versículos pares. Página 570. Empecemos nosotros entonces de este lado y después siguen los versículos pares ustedes. Cuán amable tu morada, Señor de los ejércitos. Anhela mi alma con ardor que sea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo. El gorrión ha encontrado su casa, y la golondrina nido donde poner sus polluelos. En tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dichosos los que en ti encuentran su fuerza, cuyos corazones están resueltos a peregrinar. Los que atraviesan el valle desolado lo hallan en un lugar de fuentes, porque la lluvia temprana lo ha cubierto de charcos. Preparan de baluarte, se revelará el Dios de los dioses en Sión. Señor Dios de los ejércitos, escucha mi oración, atiéndeme, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, a nuestro escudo, pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mejor es pasar un día en tus atrios que vivir en mi propia casa. Vale más estar en el umbral de la casa de mi Dios que vivir en las tiendas de los malvados. Porque el sol y su escudo es el Señor Dios. Él dará la gracia y la gloria. No quitará el Señor el bien a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, dichosos los que en ti confían. Y juntos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y por siempre. Amén. De los siglos. Amén. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 18, empezando al versículo 9. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, creyéndose buenos, despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. Fariseo de pie oraba así: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, y porque tampoco soy como ese cobrador de impuestos.
Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya perdonado por Dios, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. El Evangelio de nuestro Señor Jesús. Te alabamos, Cristo Señor. Tomen asiento, por favor. Esta es una parábola para mí hermosa y importantísima, porque Jesús señala el trabajo de toda una vida para nosotros, un trabajo que nos cuesta, es decir, tenemos que hacer que para derrotar nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, nuestra falta de fe. El fariseo, cuando el representante de Dios, usa muchas palabras, ¿no? Y está lleno de obras religiosas. Dios lo tiene que escuchar, pobre Dios, como si no supiera nada. Tiene que escuchar esta larga lista de los méritos del fariseo. Él explica muy bien su superioridad a los demás, ¿no? Y su separación de los demás, comparándose directamente con el cobrador de impuestos. En verdad, el tipo es odioso. Tipo religioso odioso. Lo sabemos. No por ser fariseo, porque era fariseo bueno, también existía. Pero toma un poco como ejemplo de lo que no tenemos que ser. Y el cobrador de impuestos, muy pocas palabras, ¿no? Un gesto nada más, muy sencillo. Y las únicas palabras son para pedir perdón a Dios. No pregona sus méritos y sus virtudes. No se compara con nadie. El contraste es completo entre los dos. Y este hombre, el cobrador de impuestos, nos atrae como persona, con su sencillez, con su humildad. No nos sorprende entonces que Jesús concluye que el hombre justo de estos dos es el despreciado cobrador de impuestos. Hasta aquí bien, ¿no? Hemos escuchado muchas veces, leído esta parábola, es muy directa, digamos, la parábola es muy sencillo el mensaje. Y Jesús expresa su inclusión en esta forma paradójica muy típica de Jesús. El que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido, ¿no? El equilibrio. Jesús quiere que esta parábola sirve no solamente como un patrón para la oración, sino como el fundamento de nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento en el Espíritu. Cuando yo empiezo a mirar profundamente adentro, cuando logro conocer a mí mismo un poco mejor, y aquí una sorpresa desagradable, un descubrimiento inesperado y horrible. Eso lleva más características del fariseo que del cobrador. Y que no. Me felicito porque no soy como el fulano de tal, por ejemplo. Me aparto de las personas malas para no contagiarme con ellos, ¿no? Cumplo religiosamente con mis deberes. Me comparo constantemente con los demás, ¿no? Siempre para justificar o afirmar mi superioridad. Tal vez no lo diga en voz alta, y no lo explicite en mis oraciones, no decía a Dios directamente que soy mejor. Pero mis pensamientos secretos y mis conversaciones interiores
casi siempre salgo al lado del fariseo, ¿no? Si voy a ser honesto. Nos creemos con derecho a señalar con el dedo a los demás. Lo más mezquino de esta actitud es precisamente que involucra al mismo Dios en ella. Yo te doy gracias. En realidad lo que creemos es que el mismo Dios es el que tiene que estar agradecido con nosotros, porque somos tan buenos. Obviamente es hipocresía, es orgullo, eso lo reconocemos, pero también, y tal vez no es tan fácil reconocerlo, muestra una falta absoluta de fe en Dios, de confianza en Dios. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo el fariseo? Yo no necesito a Dios, porque ya tengo todo hecho, ya está hecho la receta o el cielo. O sea, no necesitamos confiar en Dios, porque nuestras obras merecen más de lo que Dios nos puede dar. En el fondo somos ateos, porque no necesitamos a Dios para nada. Esa es la actitud fundamental, una falta de fe en Dios, una falsa confianza en nosotros mismos. Porque la tentación y la tendencia de engrandecerse es muy difícil de evitar, muy difícil de superar. Necesitamos estar atentos siempre a las situaciones que nos llevan a creer que somos mejores o más importantes que otros. También no es fácil humillarnos, a diferencia de ser humillado. Eso a veces pasa cuando no lo queremos, ¿no? Pero a veces somos así humillados por otros o por las circunstancias. Y eso es feo, pero a veces me pasó recién, que les puedo contar, a veces sirve, ¿no? Porque llama la atención a un problema que tenemos, un problema espiritual. Si por nuestro propio comportamiento malo se revela que en realidad no somos lo que pensamos que somos, si me siento avergonzado, humillado por la revelación de esta falta de fe en Dios, este egocentrismo, este orgullo, tengo que dar gracias. En realidad es muy desagradable, pero tengo que dar gracias porque Dios me ha mostrado cómo soy yo en realidad, más fariseo a veces que cobro los impuestos, porque nadie es perfecto y nadie es todo fariseo o todo cobro impuestos. Somos una mezcla, obvio, ¿no? En parte fariseo, en parte cobro impuestos, pero a veces es importante que veamos una parte del fariseo que está escondido ahí en el corazón. Pero gracias a Dios siempre nos da las herramientas espirituales para trabajar y enmendar lo que está errado en nosotros. ¿Por qué? Porque es misericordioso, porque es compasivo. Si me caigo, si me humillo, de veras es otra oportunidad para conocer la misericordia de Dios, mi dependencia de Dios. Si yo sigo todos los días profundamente convencido que no tengo nada que aprender o cambiar, será porque soy, sin ninguna duda, un fariseo. Todos los días tengo que decir algo hay en mí que tengo que cambiar, ¿no? Que tiene que ser modificado. Cuando el Espíritu Santo obra en mí, yo sé que no soy nada, ¿no? Lo sé, que no soy nadie. Soy nada más que uno que recibe la compasión divina. Y eso es suficiente. Ahí empieza y termina el asunto. Yo soy uno que recibe la misericordia de Dios. Es cierto que hay momentos cuando sinceramente necesitamos la misericordia y suplicamos, ¿no? la misericordia de Dios. Recordemos a los 10 leprosos. Hace 2 semanas prediqué sobre el tema de los 10 leprosos. Y si ellos gritan sinceramente, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Y cuántos volvieron a agradecer a Jesús cuando pensaron que no iban a necesitar más esta compasión tan generosamente derramada sobre ellos? Un leproso. Sí, recibió la misericordia de Dios y respondió, pero los 90% también recibieron exactamente la misma misericordia de Dios. Se fueron.
Se olvidaron. Eso nos pasa a nosotros también. Recibimos tantas veces la misericordia de Dios, pero muchas veces, lamentablemente, no nos cambia, no nos transforma, porque este es el propósito de Dios. No es suficiente entonces recibir la misericordia de Dios, debemos interiorizarla, convertirla en la norma que rija nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Bueno, San Lucas reitera este tema en su más famosa parábola, ¿no? ¿Cuál de los tres te parece que es su prójimo, el hombre asaltado por los bandidos? Y el maestro le contesta, pero para que la palabra samaritano no contaminara sus labios, ¿no? Lo dice samaritano, no dice el que tuvo compasión. Hasta el maestro de la ley tiene que decir, esto es lo que caracterizó al samaritano en la parábola, el que tuvo compasión de él. Nada más. No es casual que el modelo de persona que propone Jesús, que es el cobrador de impuestos, se encuentra entre otras personas sin importancia, o status o influencia. Una viuda tan pobre que no puede pagar la coima que el juez esperaba, porque es así, es por eso que demora. Y los niños que espontáneamente buscaban la bendición de Jesús, ¿por qué? Porque los niños están más cerca de sus propias almas que los adultos. Solamente en oración y a solas, siendo adultos como nosotros, vamos a ponernos en contacto con nuestras almas, con la parte más profunda de nuestro ser. Porque ya como adultos estamos muy desorientados por todos los acontecimientos y las exigencias de la vida tan complicada. En esta oración, como digo, a solas, Jesús nos señala el camino claramente. En todos estos textos, ¿cuáles son las características? 1. Perseverancia, como la viuda. Pocas palabras, como el cobrador. Un conocimiento de nosotros mismos que va con la oración. Y la voluntad de dejar que su compasión nos transforme. O sea, recordar, agradecer y alabar como el único leproso que volvió. Dejar que su misericordia nos moldee y nos transforme alrededor del tiempo. No hace falta estar en una iglesia, en un templo, para empezar a orar la oración que Dios quiere y que Jesús nos enseña. Pero hagámoslo ahora. Voy a proponer un pequeño ejercicio para terminar y vamos a hacer exactamente lo que hizo el cobrador de impuestos. Nos vamos a poner de pie. Él no levantó sus ojos, sino estaba así mirando por abajo. Así con la cabeza. Hizo con la mano suavemente golpeaba el pecho, suavemente, porque es simbólico, ¿no? ¿Y qué decía? Decía, Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Mirando por abajo, golpeando suavemente nuestros pechos, repitamos 3 veces esta frase. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. En la página 248 vamos con confianza en Dios y la salvación que Jesús ha ganado para nosotros en la cruz. Vamos a proclamar nuestra fe. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, encarnado de María Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bueno, arrodillados o sentados, vamos a entrar en comunidad en la presencia del Señor, viendo nuestras peticiones, expresando nuestras necesidades, suplicando la misericordia de Dios. Vamos a usar la fórmula 3, la página 277. Padre, te suplicamos por tu Santa Iglesia Católica, concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en verdad y humildad. Que tu nombre sea glorificado por todo el género humano. Te pedimos por todos los obispos, especialmente Gregorio, nuestro obispo, los presbíteros, especialmente Marcelo, y los diáconos. Que sean fieles ministros de tu palabra y sacramento. En este día de las elecciones, pidamos que todos voten según sus conciencias y que las personas electas sepan gobernar con justicia, honestidad y en paz. Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en todas las naciones del mundo. Que haya justicia y paz en la tierra. Danos gracias para hacer tu voluntad en todo cuanto emprendamos. Que nuestras obras sean agradables a tus ojos. Recordemos a las personas que sufren, especialmente nuestros amigos, familiares, personas o vecinos, personas que los cuidan, los atienden, también lo que podemos hacer nosotros para acompañar y ayudar a los enfermos o angustiados. Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia. Que sean librados de sus aflicciones. Otorga descanso eterno a los difuntos. Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua. Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del Señor. Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial. Oremos por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Podemos orar en silencio o en voz alta si queremos compartir nuestras intercesiones. Padre bendito, te pedimos, te damos gracias previamente por todo lo que nos bendecís, lo que nos cuidás, lo inmenso que es tu amor, Señor, al permitirnos estar en tu casa de oración. Te pedimos, Señor, por nuestro cuerpo, por nuestra alma, por nuestro espíritu, por nuestros seres queridos, que tú lo estés acompañando donde quiera que estén, que tu paz, Señor, esté inundando nuestros corazones cada día. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, este día te suplicamos muy especialmente por la presidenta y su salud para que se recupere de la operación.
por todos los candidatos en las elecciones y por todos que hoy van a votar. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. te pido, Señor, por todos los que están asociados con esta iglesia, especialmente por la familia Day, y pensando especialmente en la reunión del próximo domingo y la celebración de nuestra fiesta patronal de todos los santos. Que sea un día, Señor, de alegría, de renovada confianza en ti y de una reunión abierta, amable y decisiva. Señor, en tu misericordia, Atiende nuestra súplica. Padre Celestial, tú has prometido escuchar lo que pidamos en nombre de tu Hijo. Acepta y cumple nuestra petición y te suplicamos, no como te lo pedimos en nuestra ignorancia, ni como lo merecemos por nuestro pecado, sino como tú nos conoces y amas en tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la página 250 vamos a pedir el perdón de Dios, perdón a Dios y su absolución, para que nuestros pecados no sean más un impedimento en nuestro crecimiento espiritual. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados, por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Y que la paz del Señor resucitado sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Denos fraternalmente la paz. El Señor nos da su amor. Sí. Bueno, denos amar. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él nos guía como estrella por la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Pan de Dios, pan comemos de amistad. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. El Señor nos uniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos
Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Era tan grande y tan hondo que murió sobre una cruz. Era tan fuerte su amor que la muerte triunfó. Y en la tumba sale libre y vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Él reúne a los amigos en la mesa del amor. En el mundo todos son carne y sangre del Señor. Nada puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a la página 252, a la plegaria eucarística A, página 252. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Elevemos los corazones. Los elevamos al Señor. Demos gracias a Dios nuestro Señor. Es justo darle gracias y alabanza. En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, por nuestro Señor Jesucristo, quien el primer día de la semana venció la muerte y el sepulcro, y por su gloriosa resurrección nos abrió el camino de la vida eterna. Por tanto, te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que, proclamando la gloria de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre santo y bondadoso, en tu amor infinito nos hiciste para ti, y cuando caemos en el pecado y quedamos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único y eterno, para compartir nuestra naturaleza humana, para vivir y morir como uno de nosotros, y así reconciliarnos con Dios, Padre de todos. Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto por todo el mundo. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto como memoria mía. Después de la cena tomó el cáliz y, dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memoria mía. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Padre, en este sacrificio de alabanza, acción de gracias,
celebramos el memorial de nuestra redención, recordando su muerte, resurrección y ascensión. Te ofrecemos estos dones. Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán para tu pueblo el cuerpo y la sangre de tu Hijo, la santa comida y la santa vida, de la vida nueva en él, que no tiene fin. Santifícanos también para que recibamos fielmente este santo sacramento y seamos perseverantes en tu servicio, en paz y unidad. En el día postrero, llévanos con todos tus santos al gozo de tu reino eterno. Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo, por él, con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Amén. Oremos como nuestro Salvador Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Aleluya, Cristo nuestro Pascua sea sacrificado por nosotros. Celebremos la fiesta. Aleluya. Aleluya. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Atiende de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Atiende. Mis hermanos, estos son los dones de Dios para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntense de sus corazones por fe y con agradecimiento. No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. También al mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto, y si piensas que está muerto, equivocados, equivocados, equivocados están. Ayer morí, con tanto triste, hoy hablé con él y me dijo que está solo, porque muchos hombres se reúnen en su nombre, pero no se dejan entrar a él, porque muchos hombres que hablan en su nombre, pero no lo dejan hablar a él. Bajados de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabaja. Quítales del retablo y llévalo dentro de tu corazón. Roba de los templos donde lo encerramos hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y llévalo también al mercado del pueblo, porque Dios es un Dios muerto, y si piensas que está muerto,
No, el mensaje